Nuevamente bienvenidos todos al canal. En el día de hoy vamos a trabajar propiedades de los logaritmos. Entonces vamos a dar inicio mirando la estructura que tiene un logaritmo. Entonces recordemos que los logaritmos se pueden expresar como potenciación. Entonces a partir de ahí pues vamos a tratar de entender la estructura. Entonces tenemos que logaritmo de b es igual a c. Listo, entonces cada uno de estas partes entonces recibe un nombre. Esto pongámoslo más pequeñito, logaritmo en base b. Entonces esto de acá sería la base. Esta letra a es lo que vamos a llamar argumento. Y esta letra c viene a ser el exponente. Entonces para tener en cuenta eso. Recordemos que cuando hablamos de logaritmos, pues lo podemos expresar como una potencia. Entonces decimos logaritmo en base 2 de 8. ¿Esto a qué es igual? Entonces, si lo expresamos como una potencia, lo que estamos diciendo es, como estamos hablando de base 2, entonces decimos que la base es 2, me toca hallar el exponente, que es lo que estoy diciendo acá, me toca hallar el exponente, y en este caso, pues la potencia viene a ser 8. Entonces, ¿cuál es el exponente que debo ponerle a ese 2 para que el resultado sea 8? Entonces, en este caso, vendría a ser el número 3. Entonces, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Listo? De eso tratan los logaritmos y esas son las propiedades que vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a empezar a trabajar con algunas propiedades que son sencillitas. La primera que vamos a trabajar el logaritmo con base y argumento igual. Logaritmo base y argumento igual. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, de manera general podríamos decir que el logaritmo base a con argumento a, entonces va a ser igual a 1. Siempre que tengamos base y argumento igual, entonces el resultado va a ser 1. Si lo viéramos como exponente es a qué número tengo que elevar a para que el resultado sea a. Entonces por eso el exponente tiene que ser el número 1. Entonces logaritmo en base 3 de 3. Entonces aquí va a ser igual a 1. Siempre que la base del argumento sea igual, el resultado sería 1. Bueno, esa es de las más sencillitas que tenemos. Y hay otra también que se llama logaritmo. Vamos a ponerle aquí como número 2. Logaritmo con argumento 1. Recordemos que el argumento, que los logaritmos tienen tres partes. Base, argumento y exponente. Con argumento 1. Entonces, de manera general también podríamos decir logaritmo en base a, y me está diciendo que el argumento es 1. Entonces, ¿cuánto será el resultado acá? Entonces, si yo lo escribiera como potencia, ¿a qué número tengo que elevar a esta letra A? Para decir 9. ¿A qué número tengo que elevar esta letra A para que me dé 1? Entonces, aquí recordemos una de las propiedades de la potenciación. Todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Entonces aquí es 0. Entonces siempre que el argumento sea 1, aquí el argumento, el resultado va a ser 0. No importa la base puede ser cualquiera, porque cualquier número elevado a la 0 me da como resultado 1. Entonces logaritmo en base 4 de 1, entonces va a ser igual a 0. ¿Listo? Siempre va a ser así.
Bueno, ya habiendo trabajado esas que son sencillitas, vamos a empezar con unas que pueden tener un poco más de complejidad. Entonces vamos a ver logaritmo de un producto. Entonces voy a tratar de explicarlas de manera general y pues con algunos ejemplos. El logaritmo de un producto. De manera general tendríamos logaritmo, digamos que en base b de a igual a c, entonces recordemos que esa es la estructura. Tiene una base, tiene un argumento y tiene un exponente. Entonces para esto vamos a combinar dos logaritmos. Entonces diríamos logaritmo, digamos que en base a de x por y. Entonces ahí tenemos dos argumentos. Entonces lo que hacemos aquí es que voy a distribuir el logaritmo. Entonces esto viene a ser igual a logaritmo en base a de x más el logaritmo, ahí es donde ya se aplica la propiedad, logaritmo en base a de y. Entonces los logaritmos deben tener la misma base. Con un ejemplo diríamos logaritmo en base 3 de, digamos, 9 por 3 va a ser igual al logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 3. Entonces, logaritmo en base 3 de 9, un número que al elevarlo a la 3, perdón, 3 al elevarlo a la cuánto me va a dar 9, entonces daría 2. Más lo mismo. Ah, bueno, en este vemos la propiedad que habíamos trabajado, base, argumento igual, o sea que el resultado será 1. Entonces 2 más 1 es 3. Digamos que aquí, como tal, no se evidencia mucho la propiedad. Ya vamos a ver un ejemplo donde se evidencie más. ¿Por qué? Porque si yo hiciera directamente logaritmo de 9 por 3, pues 9 por 3 da 27 de base 3, ¿no? Y eso da 27. Entonces un número que al elevarlo a la 3 me dé 27. Entonces, pues ese número va a ser 3. Entonces, digamos que aquí la propiedad como tal no se le ve la utilidad. Entonces, veamos otros ejemplos donde probablemente sí se le va a ver la utilidad. Digamos, logaritmo en base 4 de 8 más logaritmo en base 4 de 32. Entonces, digamos que aquí, si nos damos cuenta, la propiedad se está usando de la otra forma, ¿sí? Entonces, aquí arranqué de la suma, entonces lo puedo convertir en una multiplicación. Entonces, si lo pasamos como una multiplicación, esto sería igual al logaritmo en base 4 de 8 por 32. O sea que me quedaría logaritmo en base 4 de 8 por 32 da 256. Ya lo podemos quitar del paréntesis, 256. ¿Y hay algún número 4? ¿A qué número lo debo elevar para que me dé 256? Entonces, en este caso, si yo multiplico 4 por 4 por 4 por 4, esto me da 4 por 4, 16, 16 por 4, 64 y 64 por 4, 256. O sea que en este caso, el resultado sería 4. ¿Listo? A diferencia de si yo hubiese empezado el ejercicio desde acá, desde donde me muestra, y lo hubiera hecho por partes. Entonces, logaritmo en base 4 de 8. Sí, sería algo más o menos así. ¿Hay algún número al 4, a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 8? Entonces, 4 a la 1 da 4, 4 a la 2 da 16. Entonces, ahí ya resulta más complejo. Entonces, aquí ya realmente se le ve la utilidad a la propiedad al pasarla a multiplicación. Y en la siguiente propiedad, entonces, es logaritmo de un cociente. Digamos que esto de las propiedades es secuencial. Es que debemos tener más o menos presente lo anterior para poder entender las que siguen. Entonces, logaritmo
de un cociente. Entonces, de manera general, ¿qué tenemos? Tenemos logaritmo en base a de x sobre y. Hablamos del cociente porque ahí hay un fraccionario. ¿Listo? Entonces, en este caso, va a ser igual a logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Entonces en el anterior estábamos sumando los logaritmos, aquí estamos restando los logaritmos. Entonces lo mismo, vamos a mirar un ejemplo. Entonces, si tenemos logaritmo en base 3 de 81 sobre 27, esto es lo mismo que tener logaritmo en base 3 de 81 menos logaritmo en base 3 de 27. Entonces, ¿a qué número debe elevar a 3 para que me dé 81? Eso da 4. ¿Y a qué número debo elevar 3 para que me dé 27? Eso da 3. Y 4 menos 3, pues da 1. Listo. En este caso pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Entonces, si yo puedo hacer la división de una vez, pues lo podría hacer. Entonces 81 dividido entre 27 va a dar 3. Entonces el logaritmo de 3, base 3. Y recordemos que una de las propiedades me dice base y argumento iguales, me da como resultado 1. Entonces lo mismo aquí, desde este punto de vista, no se vería la utilidad de la propiedad. Entonces vamos a ver un ejemplo donde sí se le vea realmente utilidad. Bien, entonces decimos logaritmo, vamos a hacer este logaritmo de base 3 de 24 menos logaritmo en base 3 de 8. Entonces, aquí fijémonos que estamos trabajando la propiedad desde el otro punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo intento hacer esto así separadito, logaritmo 3 de 24, 3 elevarlo a la cuánto para que me dé 24. 3 a la 1 da 3, 3 a la 2 da 9, 3 a la 3 da 27. Ahí ya se pasó. O sea que no encontraría muy fácil el logaritmo. Si yo le aplico a esto la propiedad, entonces me quedaría logaritmo en base 3, ¿verdad? Y me quedaría de 24 sobre 8. Y esa división, pues la puedo hacer. Entonces me va a quedar logaritmo base 3, 24 dividido entre 8, da 3. Y aquí ya se me facilitó el ejercicio, ¿sí? Porque aquí no iba a encontrar muy fácil el logaritmo, aquí no iba a encontrar muy fácil el logaritmo. Mientras que si le aplico la propiedad, me da base igual, argumento igual, o sea que aquí el resultado me va a dar 1, sin necesidad de ponerme a separar, de encontrar por aparte cada logaritmo. La siguiente propiedad, entonces, tenemos el logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. Bueno, entonces, de manera general tenemos logaritmo en base a de x, pero esa x está elevado a la y. Entonces ahí por eso se habla de una potencia. ¿Qué hacemos en este caso? El exponente lo vamos a poner en la parte de atrás o en la parte de adelante del, del logaritmo. Entonces me quedaría y. ¿Por qué digo que parte de atrás o parte de adelante? Sí, pues porque algunos dirán que esto es aquí, para mí esta es la parte de atrás del logaritmo, pero pues en algunos casos mencionan que es la parte de adelante. Entonces por eso lo dejo ahí a discreción de cada quien. Entonces decimos y igual al logaritmo en base a de x. Entonces fíjese que lo único que hice fue bajar el exponente y ponerlo en la parte de atrás del logaritmo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Entonces, logaritmo en base 3 de 2 a la 6. Listo, entonces en este caso bajamos el exponente y escribimos el logaritmo. Logaritmo en base 3 de 2. ¿Listo? Entonces en este caso me daría 6
necesitaría hallar el logaritmo en base 3 de 2. En este caso, pues es decimal, 0,63. Ya ahorita más adelante voy a mostrar el proceso de cómo hallar algunos logaritmos en la calculadora, porque también hay una propiedad que habla de eso. Y hacemos la multiplicación y daría 3,78. Miremos otro. Logaritmo en base 4 de 16 a la 5. Bajamos el exponente, 5, y me quedaría el logaritmo en base 4 de 16. En este caso, pues me quedaría 5 y logaritmo en base 4 de 16, si es fácil, porque daría 4. ¿Cuánto lo tengo que elevar para que me dé 16? En este caso sería 4 a la 2. Entonces, por 2 y el resultado viene a ser 10. Y hay algunas que de pronto pueden salir de una manera un poco diferente, donde el exponente no sea específicamente un número. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 27 elevado a la x. En este caso, bajamos la x, igual, x, porque ese es el exponente, y lo multiplicamos por logaritmo en base 3 de 27. Es decir, el mismo procedimiento, tendríamos x y 3 elevado a la 3 me da 27. X por 3, recuerden que esto se debe organizar, entonces me quedaría 3x. Y un último ejemplo, combinando en el exponente la parte literal y la parte numérica, logaritmo en base 5 de 125 a la x más 2. Entonces, en este caso, el exponente viene a ser todo esto, x más 2. Entonces, lo voy a poner en un paréntesis, x más 2, y ahora sí escribimos el logaritmo. Logaritmo en 5 de base 5 de 125. El logaritmo de 5 en base 5 de 125 es, entonces si lo escribiéramos como exponente, me quedaría, ¿a cuánto tengo que elevar ese 5 para que me dé 125? Entonces en este caso viene a ser 3. 5 por 5 por 5 me da 125. Entonces de aquí dejamos el x más 2, el resultado de esto es 3. Aquí tenemos que aplicar la propiedad distributiva, entonces tenemos que multiplicar ese 3 por los dos términos. Multiplicamos 3 por x y multiplicamos 3 por 2. Entonces me quedaría 3 por x, pues me da 3x, más 3 por 2, que me daría 6. O sea que aquí el resultado es 3x más 6. Entonces ahí manejamos otro tipo de exponente. Entonces, fijémonos que se puede manejar de diferentes formas el exponente. Bien, la siguiente propiedad es logaritmo de una raíz. Logaritmo de una raíz. Bueno, entonces lo mismo de manera general. Tenemos logaritmo en base a, y aquí tenemos la raíz, y índice es n. Entonces, esto aquí es igual a 1 sobre n logaritmo en base a de x. ¿Listo? Recordemos que toda raíz se puede expresar como un exponente fraccionario. Entonces, voy a retomar esa parte. Entonces, digamos por acá, vamos a utilizar esa misma que pusimos. Raíz con índice n, raíz de x. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí esa x tiene un exponente, solamente pues que no se pone. Esa x tiene un exponente y el exponente es el número 1. Aquí tiene un número 1. Entonces yo puedo expresar esa raíz como una potencia. Entonces yo podría decir que esto es igual a x y de ahí va a salir el exponente de esa raíz, donde el exponente iría como numerador y el índice de la raíz sería el denominador. Entonces raíz enésima de x es igual a x elevado a la 1 sobre n. Entonces, de acuerdo a eso, es que podemos sacar la propiedad. ¿Listo? Entonces, esa x yo la puedo elevar como
la puedo poner como potencia elevado a la 1 sobre n. Listo, entonces, desde ahí, entonces es desde donde queda, digamos que explicada la propiedad, porque como esta parte de acá, yo la puedo expresar como una raíz, podría decir logaritmo, perdón, como una potencia logaritmo en base a y de x elevado a la 1 sobre n, ¿sí? Y si yo aplico la propiedad, entonces el exponente pasa atrás, que fue lo que vimos por acá. Cuando tiene un exponente, el exponente pasa a la parte de atrás del logaritmo. Eso es lo que estoy haciendo en este caso. El exponente, que es 1 sobre n, pasa a la parte de atrás y luego escribimos el logaritmo. Logaritmo en base a de x. Sí, esa es la misma que estoy aplicando acá, pero estoy teniendo en cuenta lo de la propiedad anterior. Bueno, algunos ejemplos. Logaritmo en base 3 de raíz cuarta de 2 a la 3. Listo. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Entonces, recordemos que esto lo podemos escribir como un exponente. Entonces, me quedaría logaritmo en base 3, ese 2, iría acá como la base y el exponente, entonces daría 3 sobre 4. Y aplicando la propiedad, entonces bajamos el exponente 3 cuartos y lo multiplicamos por logaritmo, en este caso de base 3, de 2. Y pues ahí ya está hacer las respectivas cuentas. Entonces de aquí decimos 3 cuartos, logaritmo en base 3 de 2 es igual a 0,63. Recordemos que esto lo podemos convertir en un fraccionario y pues multiplicaría directo. 3 por 0,63 da 1,89. Y 4 por 1 da 4 y esta división daría 0,47. Y otro ejemplo, logaritmo en base 2 de raíz quinta de 4 elevado a la 2. Listo, entonces lo escribimos como fraccionario. Si lo escribimos como fraccionario, entonces me quedaría logaritmo en base 2. El 4 iría por acá y el exponente sería 2 quintos. Bajamos el 2 quintos, entonces me quedaría 2 quintos multiplicado por logaritmo en base 2 de 4. Logaritmo en base 2 de 4 es fácil. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 4? A 2. Entonces me quedaría 2 quintos multiplicado por 2. Y le agregamos un 1 abajo. Multiplicación de fraccionarios se hace directa. 2 por 2 da 4. Y 5 por 1, 5. Da 4 quintos. Si lo queremos expresar como decimal, eso es 0,80. ¿Listo? Entonces de esta forma quedan los ejemplos de logaritmos de una raíz. Bien, y la última propiedad que vamos a trabajar, entonces se llama la propiedad del cambio de base, que realmente es lo que uno hace cuando está utilizando la calculadora. Propiedad del cambio de base. Entonces, de manera general, lo mismo, entonces digamos que tenemos logaritmo en base a de x. Entonces yo puedo cambiar la base por una que digamos me sirva más y diría logaritmo, en este caso digamos que la base que me sirve es y. Entonces voy a sacarle logaritmo en base y al argumento y logaritmo en base y a la base. ¿Listo? Entonces aquí lo podríamos decir logaritmo del argumento sobre logaritmo de la base. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Digamos que tenemos logaritmo en base 9 de 27. Entonces, ¿qué pasa aquí en este logaritmo en base 9 de 27? Pongámoslo como exponente. 9 a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 27. 9 a la 1 da 9, 9 a la 2 da 81. Ahí ya se pasó. Entonces ahí ya
se me complica un poco la situación. Digamos que yo podría mirar la base y mirar el argumento, en este caso base 9 y argumento 27. En este caso, ambos son potencias de 3. Entonces, 3 elevado a la 2 da 9, 3 elevado a la 3 da 27. O sea que aquí la base que me puede servir sería el 3. Entonces voy a utilizar esa base. Entonces diría que el logaritmo, recuerden que en la parte de arriba va el argumento, entonces en común tienen la base 3, logaritmo en base 3 del argumento que es 27, sobre logaritmo en base 3 de la base, que sería 9. ¿Listo? Y aquí pues ya lo puedo hacer más fácil. ¿A cuánto tengo que elevar? A 3 para que me dé 27. Entonces 3 elevado a la 3 da 27. ¿Y a cuánto tengo que elevar? A 3 para que me dé 9. Entonces 3 elevado a la 2 da 9. Entonces en este caso daría 3 sobre 2. Logaritmo en base 9 de 27 daría 3 sobre 2, que eso es igual a 1,5. Listo. Otro ejemplo y lo mostramos en la calculadora. Aquí logaritmo en base 5 de 30. Entonces no hay ningún número que 5. No encuentro el número que al elevarlo me dé como resultado 30. Entonces, ¿qué hago en este caso? Que es el procedimiento que uno suele hacer con la calculadora. Entonces, en la calculadora, miremos lo siguiente. En la calculadora yo puedo escribir ese ejercicio, ¿sí? Entonces esta calculadora pues ya tiene la tecla que me permite escribirle la base específicamente y escribir el argumento. Entonces yo aquí podría de una vez escribir el logaritmo en base 5 de 30 y listo, le doy igual y allá me dice 2,11, pero no todas las calculadoras tienen esta tecla. En ese caso, ¿cómo se hace en la calculadora tradicional? La calculadora tradicional sí tiene una tecla que dice log. En este caso hay que escribirla con la tecla shift, pero la normal sí trae la tecla log. Entonces, con esa tecla yo voy a trabajar. Esa tecla viene, digamos que programada en base 10. Entonces, voy a trabajar las dos bases en base 10. Eso es lo que estoy haciendo cuando lo hago con la calculadora. Y entonces utilizamos el mismo procedimiento. Decimos logaritmo, entonces el argumento es 30, entonces logaritmo en base 30, perdón, logaritmo, aquí es base 10, no se pone, entonces base 10 de 30 y ese resultado lo divido, porque es un fraccionario, en logaritmo, ahí ya otra vez quedó en base 10, de la base que en mi ejemplo es 5 y dividimos. Y el resultado me vuelve a dar 2,11. ¿Listo? Entonces esta es la manera en que se hace en la calculadora. Y eso es lo que intenta mostrarme la propiedad. Entonces la propiedad lo que me está diciendo es, la propiedad lo que me está diciendo es use una base que le sirva. En este caso, pues la puedo encontrar 3 y si no la puedo encontrar, pues trabajo con base 10, que es lo que hace la calculadora normalmente. Entonces aquí dejamos logaritmo. Lo dejamos así, no le ponemos nada y aquí ya se supone que ahí hay un 10. Entonces, logaritmo en base 30 sobre logaritmo en base 5. Y esto me da como resultado 2,11. ¿Listo? Pues quise explicar esta última propiedad, pues no, digamos, no se maneja de pronto mucho, pero quise explicarla para también ver cómo es el proceso que se hace directamente con las calculadoras para hallar los logaritmos. Listo, de esta forma entonces ya quedaron explicadas todas las propiedades. Espero que hayan quedado claras. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima oportunidad.